Seguimos en la noche. Pese a que el ministro de Defensa español Pedro Morenés hoy considera como un amigo al presidente Hugo Chávez, en el pasado distintos hechos han generado tensiones entre ambos países. La expropiación de bienes a españoles por parte del gobierno bolivariano y la supuesta presencia puesta en evidencia por parte de la justicia española de integrantes del grupo terrorista ETA en Venezuela han sido las causas principales de las divisiones. Y ahora que el presidente Hugo Chávez es considerado como un amigo del gobierno del presidente Mariano Rajoy, de acuerdo a las declaraciones del ministro de Defensa Pedro Morenés la semana pasada ante el Parlamento, hay varios capítulos en las relaciones que ponen en evidencia cómo la cordialidad no ha sido una constante entre los dos países. Según la Federación de Centros Españoles en Venezuela, cerca de 500 pequeños, medianos y grandes productores han sido expropiados desde 2005. Uno de los casos más destacados es el del empresario canario Antonio Ruiz Zapata, a quien el gobierno de Chávez le expropió su empresa Frigorífico Industrial de Barinas y 2 haciendas en el estado de Apure. 7 años después, el empresario solo ha recibido el 26% del valor del frigorífico y de sus fincas no ha recibido ninguna retribución económica. El 7 de octubre, 2 empresarios españoles iniciaron una huelga de hambre ante el consulado español en Caracas para exigir la indemnización de 2 fincas que le fueron expropiadas por el gobierno de Hugo Chávez en el 2005. Luis y Carlos Solórzano Zamblas fueron obligados a desprenderse de los terrenos que habían sido adquiridos legalmente con su padre en 1965. Usted, presidente Chávez, como máxima persona, representante del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, tiene la obligación y el deber de hacer cumplir la Constitución de Venezuela. Es lo único que nosotros estamos pidiendo. Estamos pidiendo absolutamente más nada. Que se nos pague un precio acordado ya. De acuerdo a las pruebas recaudadas por el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, Arturo Cubillas Fontán, presunto miembro de ETA nacionalizado por el gobierno de Hugo Chávez y funcionario del Ministerio de Agricultura, era el encargado de coordinar las relaciones del grupo terrorista español con la organización criminal de las FARC en Venezuela. Para la organización de tales intercambios intervinieron Emiro del Carmen Ropero Suárez y por parte de la ETA, Arturo Cubillas Fontán, deportado por las autoridades francesas en noviembre de 1987 a Argelia y posteriormente el 28 de mayo de 1989 a Venezuela, donde se cree policialmente que se encuentra en la actualidad, habiéndose casado en 1990 con la venezolana Goiseder Ordiosola Latayade y donde en octubre de 2005 fue nombrado director adscrito a la Oficina de Administración y Servicios del Ministerio de Agricultura y Tierras de Venezuela. Continuamos conversando desde Zamora, España, con Dionisio García Carnero, el senador español por el Partido Popular. Senador, este es otro punto a propósito de lo que está ocurriendo hoy entre Madrid y Caracas y para nombrar algunos hechos que causaron rechazo en el gobierno español, la nacionalización del Banco de Venezuela, anunciada el 31 de julio de 2008 por el presidente Hugo Chávez, también la expropiación de la empresa transnacional española Agroisleña en 2010 y el respaldo amplio y abierto que le dio Chávez a la expropiación de la petrolera YPF en Argentina. ¿No son suficientes razones, en este caso, para no querer entablar una nueva relación comercial con un gobierno como el venezolano? Bueno, yo lo primero de todo que quiero decir es que yo soy pues amigo desde hace muchos años de la mayoría de los miembros que conforman la Mesa de la Unidad. Sí. Les conozco pues, a todos y con algunos pues, desde su máximo responsable, a Veledo, a todos los precandidatos de las primarias, pues tengo una excelente amistad. Hace bien poco tiempo, hace solo unas semanas que estuvieron en España y en una visita que yo mismo pues colaboré en su organización. Soy amigo de ellos, me he definido con absoluta claridad en su apoyo, he estado pues en numerosas ocasiones en Venezuela, en actos organizados por la Mesa de la Unidad, la última de las ocasiones con motivo de las elecciones primarias, y por lo tanto creo que no hay ninguna sospecha respecto de mi identificación pues con los postulados que defienden pues la incorporación o la vuelta a una democracia verdadera, al respeto a las libertades, a los derechos humanos. Y esa es una posición que tengo yo, no solo
con carácter personal, sino en nombre del Partido Popular al que represento. Y por eso le digo que creo que se ha magnificado en exceso esas palabras del ministro. Bueno, esa es una cuestión, y otra es la cuestión de las relaciones comerciales. Lo primero, pues todos los gobiernos tienen la obligación, aunque se discrepe pues profundamente, pues de mantener unas buenas relaciones, si es posible, con todos los países del mundo. Es mejor tener buenas relaciones que tenerlas malas o que no existan esas relaciones. Y luego los asuntos comerciales. Mire, todos los países tienen su economía globalizada, intentan vender, intentan hacer negocio en todas las partes del mundo. Sería, yo creo, pues una actitud pues poco acertada que el gobierno español limitase, y más en las circunstancias en las que estamos, pues sus relaciones comerciales con un país como Venezuela, que hay que diferenciar bien el país del régimen, porque las relaciones con Venezuela van mucho más allá de las relaciones que puedan tener pues los gobiernos, que son cambiantes, ¿no? Y que a lo mejor dentro de bien poco tiempo, de un par de meses, de 3 meses, pues cuando hablen los venezolanos la situación es distinta, y por lo tanto pues yo creo que no deberíamos como gobierno pues tener una actitud cerrada hacia las posibles relaciones comerciales que se establezcan con Venezuela. Sí. Pero insisto, eso es una cosa, y otra cosa son los principios y la defensa de unas ideas que siguen siendo exactamente las mismas. Ahora, señora San Miguel, ¿qué tanto necesita Venezuela? Comprar este tipo de equipamiento militar, comprar barcos para proteger sus costas en medio de una situación interna con altísimos índices de seguridad, y donde incluso hay denuncias de que una gran parte de la población está armada para defender la revolución bolivariana en caso de una derrota en las urnas en las próximas elecciones presidenciales? Sí, Venezuela desde el momento del embargo estadounidense a finales del año 2005 ha diversificado sus vendedores de armas. En primer lugar tenemos a Rusia, en segundo lugar a China y en tercer lugar a España como principales proveedores de sistemas de armas, equipos para la Fuerza Armada Nacional. Venezuela se encontraba francamente en un estado de inoperatividad de sus Fuerzas Armadas en los 4 componentes, y estas compras han permitido a Chávez de alguna manera remontar esta brecha de ausencia de toma de decisiones durante los 7 años previos al año 2005, y el tratar de llegar a acuerdos que no solamente le permitan comprar, sino honrar logísticamente los términos de funcionalidad de esto. Aquí el asunto está claro, hay 14 proveedores a los que ha comprado Chávez en estos últimos años, pero tenemos elementos interesantes. Suecia fue proveedor del gobierno de Chávez a través de los sistemas portátiles misilísticos, y simplemente cesó su relación comercial a favor de Venezuela, precisamente porque parte de este equipamiento apareció en Colombia en manos de la FARC, y por la situación de derechos humanos y de democracia en Venezuela. Estados Unidos, uno de los principales vendedores de armas en el mundo, que tiene una relación pragmática de primer orden en las relaciones internacionales, impuso un embargo a todas las ventas de armas a Venezuela. Creo que esos planteamientos, más allá de las necesidades legítimas que la economía española pueda tener en un futuro inmediato, pudieran alimentar el debate español y especialmente el debate parlamentario. Entiendo que no en vano el ministro de la Defensa pueda rendir estas explicaciones en el Parlamento. Lo que sí es inadmisible son declaraciones como las que he dado en los términos de considerar a Chávez amigo de los españoles, y repito, reitero en esa dirección, el pragmatismo de las relaciones comerciales puede abonarse en muchas direcciones, pero las sutilezas de las formas en las que éstas se realizan, con esta declaración que ha dado el ministro español, tienen que ser condenadas, tienen que ser reprendidas, y un gesto sería muy bien recibido por la Venezuela democrática, sí, que aspira simplemente a unos contrapesos necesarios en la dinámica venezolana. Venezuela, tenemos que entender, en estos momentos aborda una situación de unos 70 días por delante, donde el país aceleradamente se está polarizando.
pasando, donde hay una violencia en el discurso político de manera amenazante contra quienes disienten o son vistos como opositores. Y esto en un escenario de más de 12 millones de armas ilegales en manos de la población civil de un país que alcanza 30 millones de habitantes, es francamente preocupante. Sí. Ahora, Salud Hernández Mora, fue el mismo juez de la Audiencia Nacional Española, Eloy Velasco, quien acusó al gobierno de Venezuela de colaborar con etarras que estarían refugiados en el país latinoamericano y que tienen nexos con las FARC. ¿Cuál es el peligro también de que esta carrera armamentista que ha emprendido Venezuela termine siendo una alimentación de armas a grupos terroristas? Bueno, para nadie es un secreto, y yo he hecho algunas historias sobre eso, que el gobierno de Hugo Chávez le presta colaboración a tanto al ELN como a las FARC, es decir, eso no es un secreto, y pese a que se han restablecido las relaciones con el gobierno colombiano, Chávez sigue incumpliendo esas promesas de que iba a tomar acciones contra ellos, en absoluto, siguen disfrutando de ese santuario venezolano, y de hecho hoy mismo la guerrilla atacó a una unidad en Arauca, en Saravena, y se cruzó el río y se fue para Venezuela, que es donde tienen sus campamentos. Pero eso es una cosa. Lo que sí creo es que no va a cambiar esta situación nada. Es decir, un etarra como Cubillos tiene un cargo oficial en el gobierno, la esposa de uno de los etarras más sanguinarios tiene otro cargo oficial en el gobierno de Hugo Chávez. Eso va a ser así, es decir, Hugo Chávez no va a cambiar, ni va a cambiar el que se le venda a España 4 o no le venda nada. Yo creo que, como decía antes, la prioridad del gobierno español no es la democracia venezolana, que no es democracia, digamos, no son las elecciones próximas, no es si Chávez se la roba o no se la roba, no va a haber ninguna carta ni ninguna llamada de atención al ministro, porque esa no es la prioridad. Es decir, a nadie en España le interesa este tema, nadie notó siquiera que dijera eso el ministro. Eso no le importa absolutamente a nadie. Pero si mañana deciden venderle armas a Bashar al-Assad o al presidente de Irán, justificada en la crisis. No, es que no podrían, porque ahí los gringos no le dejan. Los norteamericanos, el gobierno de Washington no le deja. Pero digamos que si mañana le puede vender armas, como te digo, a un país que no haya un embargo, se las vende. Es decir, armas y lo que sea, porque es su prioridad. Todo lo demás pasa a un, ya te digo, a un 30º puesto, da exactamente igual. La única prioridad ahora mismo es salir como sea de la crisis. Y unos astilleros cerrados o unos astilleros impedidos, eso significa, creo que tiene como 1000 empleados, 400 empleados, no me acuerdo cuántos empleados son exactamente, pero significa gente en la calle, y eso es lo que no se puede permitir. Y nadie, ningún votante español, no solamente votante, digamos, ningún español, ningún ciudadano va a entender que tú, por mantener una coherencia ideológica del Partido Popular, vas a rechazar un contrato con Hugo Chávez. Les da exactamente igual. Si está armado hasta los dientes no le importa. Insisto, no le importa ni siquiera a Juan Manuel Santos, que tiene una frontera de 2000 y pico kilómetros, que es permeable, que no hace nada contra las guerrillas. No, para nada. Es decir, lo primero es el negocio y después ya vendrá la política y la ideología. Lo que sí me parece que queda en evidencia es, cuando tú estás en la oposición, eres el líder del principal partido de la oposición, de pronto eres más responsable, porque si bien Zapatero merecía esa crítica en ese momento, pero de pronto no eres la persona que debes hacérsela, porque cuando tú vayas a gobernar, todas te las vas a tener que tragar, todas las palabras, ¿no? Y con esto nos vamos a una segunda pausa comercial en el programa La Noche. Ya regresamos con nuestro tema de hoy. En medio de la crisis económica española, el ministro de Defensa defiende la venta de equipamiento militar a Venezuela.